Hola, buenas tardes. Estamos en el espacio Reflexionando Juntos. Es Rosario, día 14 de febrero de 2019. Dirían los señores que están en el marketing, el día de San Valentín. Es otra de las estrategias de la invasión cultural y que nosotros nos dejamos invadir. Pero bueno. Un cartelón en la Casa Rosada, ¿no? Sí, no, Romeo y Julieta, es espantoso. Eso ya, que el señor Macri haya autorizado o visto que ponían eso en la Casa Rosada por San Valentín, cuando no tiene nada que ver con nosotros, ni tampoco con la Iglesia Católica, no, porque San Valentín no existe. Desde los, un invento. Exacto. Y pero hasta estaría mal el 8 de diciembre poner también algo de la Virgen, que son capaces. Indudablemente. Está totalmente incorrecto. Pero total, es una cosa que no tiene sentido. No tiene, digamos que pongan el 21 de septiembre, día de la primavera, o el 20 de septiembre, día de los novios. Pero no ponerlo en la entrada de la casa de gobierno. No San Valentín. Claro, sí. O no me falta pongan Halloween ahora. Exacto. O la Navidad vieja, la noche vieja, como dicen los yanquis. Sí. Bueno, dejemos ese tema casi divertido, pero dramático. Patético, esa es la palabra exacta. Estamos en el espacio reflexionando juntos. Repensar lo pensado, repensar lo sentido, repensar lo actuado. Son momentos difíciles, complejos. Parezco una calecita repitiendo la sortija que nadie la puede sacar, o todos la sacamos y a nadie le sirve. Pero lo comento esto para que cada uno no se sienta que es el único desgraciado en este momento. Estamos todos padeciendo este momento tan complejo para cada uno. Lo que tratamos de hacer acá es dar estrategias, tácticas, técnicas y una cierta logística para poder adecuarnos, ambientarnos, de entender esa realidad que nos invade, nos castiga, nos pega, pero no es contra cada uno de nosotros, sino contra todos nosotros como cuerpo social. Y como nosotros integramos ese cuerpo social, la única que nos queda no es salvarnos, sino poder adecuarnos y entender cómo son el juego de las reglas sociales. Y esto de reflexionar todos juntos es una manera de entender esos juegos sociales. Bueno, primero de todo quiero agradecer por mi cumpleaños. El 2 de febrero cumplí 71 años. Estoy grande ya, no digo viejo, estoy grande. Pero me sorprendí de tantos saludos que recibí de gente que conozco, por Facebook y de gente que no conozco. Y escribí algo así como: agradezco el haber estado en el sentir y el pensar de tanta gente. Y me emocionó eso, ver tantos saludos, con no una carita, sino escritos. Sí, qué lindo poder conectarse, porque realmente llena, digamos, situaciones del alma en la cual la gente que escribió no hay ningún interés personal, en el sentido de decir, le voy a sacar a José tal cosa, no, de puro corazón o puro pensar en el otro. Y me hizo muy bien, realmente le agradezco a todos tantos saludos. Me alegra. Entre ellos Víctor, que seguramente sí, por supuesto. Bien, con respecto al programa anterior, el tema era el sistema capitalista y cómo salir de este tramado. Hubo muchísima bajada, muchísimas realmente. Yo no creía que el primer programa iba a tener tantas bajadas y tanta respuesta. Mucha gente se enganchó y se siguió enganchando, aportando más datos. Y le agradezco a todos, pero hay una que quiero leer porque me parece que fue una que me quedó, digamos, me impactó un poco lo que escribió Guille Gon. Dice así, no lo voy a hacer leer como si fuera un elogio, pero me pareció una síntesis interesante del programa, de todo lo que recibí. Muy bueno el programa, hacía mucho que no me atrapaba tanto. Será que coincido con lo que expusieron ambos. Yo sí creo que, aparte de reducir el consumo, esa plantita en el fondo
representa la libertad, que el saber que una hierba a consumir o que alimentos me perjudican son un golpe al capitalismo cual una bomba. Y también creo que el proceso de conciencia individual, pero sí en grupos sinérgicos, es posible una vida de mayor calidad. Un abrazo para los dos. O sea, es muy, para mí, distintos aportes que hicieron, todos tuvieron palabras muy elogiosas hacia el programa y hacia el concepto que estuvimos vertiendo. Ahora, para trabajar un poco de lo que vamos a conversar hoy, muchos opinan la educación como salida. Varios aportes, varios que daban cómo salir del sistema capitalista, hablan de la educación. Entonces la pregunta es, ¿será verdad que la educación es la salida? La educación es la solución a todos los males sociales. Y ese es el tema que vamos a tocar hoy. Si la educación es la salida a todos los males sociales o a muchos males sociales. Entonces Mabel, Marcelo, ponen que algunos creen que sí, que educación, la cultura del trabajo, amor propio y esfuerzo. Mabel dice que es una parte simplemente. Marcelo, que educación empieza en casa y que tiene que hacer que no esperen que haya más planes para que se dediquen a eso, se tiene que crear un esfuerzo. Es decir, y hay más aportes en cuanto a la educación. Yo tengo un concepto mucho más abarcativo, pero lo que voy a hacer, y Víctor no lo sabe ahora, lo que voy a hacer. ¿Por qué no empezar, Víctor, para vos, qué es la educación? Y déjame de lo que vos digas, lo voy a tomar como emergente para empezar a arroscar todo el tema de educación, porque es un tema que a mí me atrapa y no quiero largar de entrada. Largamos tu parte y después yo largo. Eso Víctor no lo sabía, pensaba que yo iba a largar, pero lo estoy trampeando a propósito. No, pero bueno, José, y tengo que decirle a la audiencia que sin decirnos nada antes, se ve que con el tercer ojo observaste mi alma. Porque justamente yo me estaba preguntando apenas comenzaste, de aquello de responderse, ¿qué es la educación? Justamente hay algunas respuestas y son interesantes. Decir que bueno, que comienza en la casa, otro que es en la formación para el recurso en la vida, el esfuerzo humano, sería la voluntad por detrás. Yo creo que la educación en general es la formación para afrontar a la vida, dentro de una sociedad, como decimos, civilizada. Podemos hablar de ciertos pantallazos en la historia de la humanidad, pero ya prácticamente uno pone ese punto de desarrollo a partir del cristianismo. Es algo, bueno, nuestra educación judeo-cristiana nos marca esa fecha, como ya que empieza la civilización, como que se termina aquello del ojo por ojo, diente por diente. Es decir, no matarnos, sino hacer una especie de pacto, pero un pacto que llegue más profundamente, manejando los valores de la ética y la moral que ya venían los griegos antes del siglo cero, el año 400, 450 años antes de Cristo, con Platón, con Aristóteles, que habían aprendido Sócrates, por supuesto, hablar de la virtud en la vida, aquello que los elevaba de manera trascendente, en lo que es Platón, y aquello que los hace organizar, porque cuando habla en su texto la política, Aristóteles ya habla como de la organización social. No es la sociedad moderna, pero ya habla. La sociedad moderna viene con Descartes, con Thomas Hobbes, que bueno, es un poco muy actual ahora, Rousseau, Voltaire y demás, que hacen la sociedad democrática moderna con la república. Bueno, todo eso un poco marca ese plano de la educación que se pide. Pero ¿cuáles son los peligros? Al principio parece todo que es puro, que todo tiene las buenas intenciones. Acuérdense de aquello que viene de los antiguos. Algunos dicen que Vladimir Ilich Lenin dijo que de buenas intenciones está poblado el camino del infierno, te lleva al camino del infierno. Yo creo que eso viene también de los griegos. Los griegos inventaron todo y después se lo pusimos a uno. Santo Tomás de Aquino dijo, la única verdad es la realidad, que lo trajo de antes y todo se lo pusieron a Perón, que no era Perón, sino que venía de antes. ¿Qué quiero decir? Que se van fijando ciertos valores, ciertas pautas, donde en principio todo era, bueno, vamos a hacer una sociedad vivible para todos, pero cada vez se va complicando más, porque siempre se vuelve hacia el hombre hasta primitivo, el hombre agresivo, el hombre del poder, el hombre que domina todo.
quizás ahí está el capitalismo, ¿no? Aquello del poder sobre los medios de producción. El que los tiene es el que manda. Y ahí va coartando toda esa manera también de libertad, que es una de las expresiones máximas de una buena educación. Pero la libertad se va cortando. Entonces, ¿qué queda de la educación? Aquella educación que era pura, formarte para una sociedad donde iba a ser partícipe de todo, bueno, busca que los más adaptables, ya entramos en el tema biologista, como los animales, el que más se adapta, el darwinismo, es decir, vemos el tema, las ideas positivistas, de fin del siglo XIX al siglo XX, a principios del siglo XX, aquel que se adapta más es el que triunfa, el exitista. Hoy es quizás aquel que desarrolla las tecnologías de punta. Lo tenemos en Silicon Valley, por ejemplo, las tecnológicas, y que se expresan, ¿no? Fíjate vos, en la gran especulación, lo que es el poder mundial, donde son las bolsas de valores, sobre todo en Wall Street, donde se cotizan más, y bueno, todas las electrónicas, todo lo que tiene que ver con Silicon Valley, todo lo que es Bill Gates, lo que es de Amazon, lo que es de Zuckerberg por Facebook y demás. ¿Qué quiero decir? Que la cosa se va enturbiando, que la educación va perdiendo su punto de vista originario, que es cierto, parte de la familia, pero la familia misma se va contaminando. Después sigue a lo que es las instituciones que ya están regimentadas por los estados, y los estados tienen leyes, y los estados tienen pactos, y los estados tienen poder, y el poder tiene intereses sectoriales. Se va coartando esa educación. Yo me acuerdo incluso cuando era chico, que teníamos más libertad, podemos decir, en algunos aspectos que ahora, pero teníamos más cosas difusas, por ejemplo. A nosotros nos enseñaron educación cívica, que era para aprender un poco entre historia y cómo se había organizado las instituciones en la República. Y se decían barbaridades. Teníamos dos, educación cívica y educación democrática. Claro. Eran dos materias distintas, ¿eh? Fíjate vos, sí. Y ya estoy hablando ya del secundario, no del primario. Es el secundario. Y en el primario, fíjate vos que hablo mucho de la libertad, que es muy importante, la educación por la libertad. Nosotros aprendíamos artes plásticos, práctica, hasta trabajo manual, hasta tejíamos. Yo como vos me decías, aprendimos a tejer, a coser, está bien, es importante todo eso, pero yo lo que lo digo, lo plástico, cuando tenemos que pintar, tenemos que ser hiperrealista. Si había, qué sé yo, algún escaparate, algo tenía que ser perfecto, igual a eso. No había que copiar de la realidad. Claro, no había surrealismo, no existió nunca. El surrealismo lo aprendimos cuando llegamos a la universidad, cuando estudiamos la historia de la cultura universal. Aprendimos lo que pudimos hacer en una carrera humanística o nos formamos personalmente. ¿Qué quiero decirles? Que las libertades se fueron coartando, y eso tiene que ver mucho con la educación. Yo tiré varios temas porque cuando plantean que la educación es la solución, cuidado, la educación como está muy fragmentada, está muy contaminada, y lamentablemente también los educadores, porque son parte de esto, y también nosotros mismos. Yo me considero como parte del pueblo, y aquí transmitiendo y comunicando como un educador también. Si alguna idea plasma, alguna idea para reflexionar, uno es parte de esa educación. El problema es que se ha dispersado demasiado la cuestión. Sea una cuestión de poder, sea una cuestión de intereses, sea una cuestión que no quieren realmente que educación sea parte de la vida esencial. Yo pongo ahí un solo interrogante. Yo cuando trabajé mucho en las instituciones, incluso del Estado, y yo trabajé en cultura provincia, un cargo muy importante. Y nosotros decíamos que era fundamental incluso exigir al mismo Estado provincial que el ministerio sea de cultura y educación, no educación y cultura, porque la cultura está antes, porque la cultura es lo que te da la identidad, y la identidad va marcando los pasos que después vas desarrollando para formarte y para entender tu sociedad y para desarrollar y transformar tu sociedad. Eso en general, más o menos. Bueno, lo que vos dijiste voy a tomar para partir de ahí y un poco hacer una mezcla. Vos hablaste de educación que lo son una forma de poder. Y cuando lo dijiste me resonó Perón y Jesús. Ah, sí. Cuando hablaba esa filosofía del 49. Exactamente. Y Jesús poco antes, ¿no? Que decía, sí. Bien. Y cuando dijo Jesús, repudiará a tu padre y a tu madre, que le iban a imponer otros valores. También una cosa habló Víctor de cultura y educación. Yo pienso en educación, cultura y civilización. Son tres elementos a tomar en cuenta. Y lo voy a tomar ahora, lo voy a hablar. Estoy de acuerdo. Entonces,
el planteo que me hago con educación, ¿qué es la educación como valor primogenio o para entender? Es la forma de transmitir los valores de una sociedad a los jóvenes que vienen creciendo. En plena transformación, perdón que te meta eso, es cierto, voy a hablar de lo tecnotrónico, yo estoy de acuerdo. Vos vas a hablar también de esas cuestiones. Entonces, cuando empiezan a mandarle, a transmitir los valores a la gente joven de las viejas generaciones, eso es lo que la educación, eso es lo que se educa. Sí. La pregunta que yo me hago es, ¿esta sociedad hecha por la gente mayor? No viejos, mayores, todos. Mayor, sí. Los valores que tiene son dignos de transmitir a las nuevas generaciones. Todo esto que estamos viviendo, podemos decir que es la juventud endemoniada, díscola que estamos viviendo. Entonces, en esto tengo que tener mucho cuidado que la educación, aparte hay dos educación, o dos criterios para armar lo que es la educación: la formal y la informal. La formal es, podemos decir que es la escuela primaria, secundaria, jardín infante, universitaria, academia o lo que sea. Y la familia también. Claro. La no formal es la familia. No es algo que se encuentra en la sociedad, por ahí que sea de los grupos sociales. Pero la familia es la primera educación que reciben los chicos. Claro. Apenas nace. No está formalizada de planes de estudio. Como No. Es una educación no formal. El amor. En el sentido no formal, en el sentido que no tiene planes de estudio y currícula. Van dándole a los chicos la educación más profunda que queda en cada uno de nosotros. En cada uno está impregnada de toda esa formación que queda para siempre, por más que seamos genios o no genios, eso queda para siempre en nosotros, en la forma de relacionarnos con nosotros, con los otros y con el medio ambiente. Es la educación no formal, la que me da el tío, la vecina, papá, mamá y los abuelos. Entonces todo eso entra en lo que es la educación. Pero una cosa es entender, yo voy a hacer preguntas porque no quiero dar respuesta, porque no las tengo aparte. Claro, no hay sentencia, no puede estar, que así. Una cosa que la gente se confunde, lo que es educar, lo que es evangelizar, lo que es adoctrinar y lo que es domesticar. Esa es brava, ¿eh? Entonces vamos a aclarar un poquito, es para que cada uno lo vaya pensando de alguna manera, ¿qué es cada uno de estos? Educar, dijimos en principio, que era transmitir los valores de las viejas generaciones a las nuevas. Por ejemplo, uno muy formal que es casi un cuento, el cual se le habla a los hijos de la responsabilidad, asumir la responsabilidad propia, dar la cara, decir la verdad. Y cuando va alguien a cobrarle a papá o a mamá y no tenemos la plata, le dice, anda a decirle que no estoy al hijo. Y después hablamos de responsabilidad. O otra, cuando dice, cuídate de lo que no fumes, no tomes, no te drogues, y están tomando los padres psicotrópicos a lo loco. Desde jóvenes, pero es la... O no robés, qué sé yo. Bueno. Y tratan de colgarse la luz o hacen 1500 cosas. Otra cosa es adoctrinar. Adoctrinar es decirle a alguien cuál es la doctrina preponderante, sea desde la religión, sea de una línea política, sea de lo que sea. Lavado de cabeza. Entonces, es que ni siquiera lavan la cabeza, le dan exclusivamente esa forma o ese material para que se maneje de esa forma, porque los responsables de eso creen que esa es la verdad primogénea y única que existe, la doctrina, sea la doctrina peronista, sea la doctrina radical, sea la doctrina comunista, la que sea, o la doctrina de Shiva o de quien se imaginen. Puede ser un puntito para algo personal. Nosotros, bueno, fuimos esa generación donde hubo muchas luchas en los 70 y bueno, adoptamos un camino, cada uno siguió
su confrontación, creyó que lo mejor estaba eso, de la imaginación al poder, no era el francés, que era un poco aumentar lo que eran los derechos democráticos, como realmente la juventud francesa planteaba. Nosotros pasamos lo que era la Cuarta Internacional, que hablaba del marxismo, y bueno, fuimos marxistas, y yo estuve en el marxismo-leninismo, pero en el año 85, fíjense en ustedes, 2 años posterior ya estaba Raúl Alfonsín aquí, un grupo habíamos sido de más de 30 intelectuales, incluso tenía compañeros notables que están en Rosario, no los voy a nombrar, pero hicimos como una autocrítica, realmente lo que habíamos hecho, y fue bravo, pero nos criticamos de todos nuestros errores. 2 años después que había vuelto la democracia. Quiero decirle esto que es cierto, por ahí quizás si uno se había tomado el rumbo, medio manipulado, medio equivocado, o con ese pseudo lavado de cabeza, pudimos nosotros inteligentemente o con la capacidad de autocrítica decir, bueno, nos acomodamos y sabemos que esto, bueno, no fuimos democráticos, sí, aceptamos que no éramos democráticos, que éramos autoritarios. Y bueno, otro camino. Esto para aclararle un poco que a veces es importante, Charles. Por eso la palabra adoctrinar, hay que tener mucho cuidado en lo que uno toma como cierto y que no cuestiona. Otro cuestionamiento es evangelizar. Evangelizar lo usan las iglesias todas, sí. Todas, sí. En la cual da el camino a Dios, que es el Salvador, y el único camino que tiene el ser humano para ser íntegro. Y ese camino es por tal religión. Entonces evangelizan los cristianos, los evangélicas, los católicos, los judíos, los musulmanes. Entonces, ese es el único camino que existe. Sobre todo, también son religiones monoteístas y politeístas. Claro. Pasa exactamente lo mismo. Sí. Es más, en la India hay una evangelización de tal manera que las castas no se pueden mezclar. Sí. Hay castas que no solo se pueden casar, no lo pueden tocar. Por ejemplo, las castas que están destinadas a quemar los cuerpos de los muertos al lado del río Ganges, esas son gente que no se pueden tener contacto con las otras castas. Entonces, y lo creen firmemente porque son personas inferiores para esa gente. Entonces tenemos evangelizar, que lo hacen todas las religiones, porque el camino para salvarse, para estar salvo es, acuérdense, estar en el eje, no estar enfermo, salvo estar infirmus, firme, no enfermo, estar salvo, sano, es eso el camino a Dios. Adoctrinar lo manejan los partidos políticos. Y hay otra que es peor, que es el domesticar. ¿Y a quién se domestica? Doméstico, a los animalitos. Entonces, el comportamiento que le damos a los chicos de manejarse de cierta manera, de cierta forma, por ejemplo, una persona que manejó el tema del domesticar a los alumnos, ese famoso francés que escribió que la escuela era como una cárcel. Yo tengo el libro ahí, no me acuerdo el nombre, ya va a salirme. Michel Foucault. Entonces, este hombre, cuando habla de domesticar, que la cárcel, la escuela es como una cárcel, le enseñaban a una estrategia de respeto a los profesores, a los padres. ¿Qué es respeto? Es una forma de concebir la vida. Entonces, cuidado con esto de domesticar, porque se domestica exclusivamente de los animales, no de los seres humanos. Exacto. Los seres humanos tienen que tener como, condición humana poder rebelarse y poder buscar nuevos caminos. Entonces hay mucho más para la educación. Simplemente que educación es la panacea a todos los males es una gran mentira. Es un mito para encontrar un poco de tranquilidad a nuestra conciencia. Porque lo que más jode o lo que más perjudica a esta sociedad es la educación recibida, la que hemos tenido. Por eso muchos grandes maestros, grandes pensadores, desde Krishnamurti a Osho o inclusive a Jesús en su momento, cuando dice repudiará a tu madre y tu padre, están diciendo remirá lo que te enseñaron. No aceptes como cierto todo lo que te enseñaron. Empezá a desaprender todo lo aprendido. Pero acá viene el gran quilombo o el gran despelote.
uno cómo puede desaprender si no aprendió. Claro. El desamparo total, es bueno, estoy en el desierto. Entonces, primero de todo, tengo que aprender y seguir ciertas normas sociales para entrar en este juego macabro, social, en lo que estamos viviendo, para poder después decir esto sí, esto no. Pero nunca perder la mirada de lo que te enseñan, no es lo único y lo cierto. Estar siempre en actitud de alerta, en atención, y tener actitud de animarse, de ser valiente para decir esto para mi vida sirve y no sirve, sin juzgar por eso a los otros. Porque tal vez para mí, para lo que puede ser útil para mí, lo que puede ser cierto para mí, no lo es para Víctor. Pues para Víctor puede tener otro camino, otra mirada, y no por eso nadie mejor o peor que nadie. Claro. A mí cuando hablamos de los ciertos presidentes o funcionarios, me dicen, yo digo, no es mala persona, tiene otra forma de concebir la vida. No, pero no puede ser que destine a la muerte, al hambre a tanta gente. Digo, pero él cree, en la teoría, por ejemplo, en este momento, los Aranguren o los poderosos, sí, claro, o Cavallo, sí, creen realmente que es la teoría del derrame y creen que va a llegar el derrame, entonces tienen que generar ricos para que los ricos ganen, entonces llenan la copa de los ricos, se derrama y ese bienestar llega a todas las masas. Es una teoría económica inclusive. Claro, sí. Pero hasta ahora se probó que no sirve. Y además, a mí lo que más me asombra es cuando hablo con la gente, yo tengo mucha gente en contacto, con gente que piensa y pelea contra los poderosos de turno. Entonces yo los miro y le pregunto, ¿vos qué querés? ¿Cambiar este sistema económico que tenemos o lo que intentás es ocupar el lugar de los poderosos? Porque la política es una estrategia para obtener el poder, claro, pero el poder dentro del sistema. Sí. Entonces ese es el gran drama, porque yo creo que hay chicos o gente que piensan que tiene que cambiar el poder. Sí, pero no cambian el sistema. Con lo que hablé un poco la vez pasada, cuando hablamos del sistema capitalista, es encontrar la manera de salirse de alguna manera de este sistema, pero no ser un antisistema, sino ser un asistema, de encontrar otras variables en las cuales puedo encontrar la vuelta para que sea más justo para todas. Insisto en lo que me dicen muchas veces, que yo soy utópico, entonces siempre le respondo un poco lo mismo y voy a volver con lo mismo. Antes me ponían en un apriete cuando me decían que yo era utópico, y me di cuenta que prefiero ser utópico porque pienso que el mundo y la concepción y la vida puede ser mejor a ser distópico, que veo que todo se derrumba. Entonces todavía creo en la utopía. Ahora, José, yendo a estos tiempos, incluso habíamos visto un video donde, bueno, hay ciertos manejos, como se llama, bueno, la posverdad o las fake news, claro, donde todo, bueno, vamos a poner esta mentira, que ande bien con el oficialismo y demás. Bueno, dejemos un poco de lado eso, pero observamos en general en la juventud como que también es un nuevo camino, hay una nueva sinergia, una transformación, pero hay como un rechazo a la historia. Dicen, esto es antiguo. Hablan de 2 años atrás, esto es antiguo. No, esto no va. Repetimos siempre lo mismo. ¿Qué sucede? ¿Qué ves vos todo eso? Decir, bueno, triturar todo lo que ha pasado y darle para adelante. ¿Qué hacemos con eso? Tomando en cuenta justamente este plano de la educación, ¿no? Que plantea mucha de nuestra audiencia, que es interesante, ¿no? Que implica valores que vienen. Hay valores que son de la ética y la moral que son interesantes para... Vos fíjate, me dijiste algo que yo creo que lo toqué a lo mejor muy accidentalmente o muy tangencialmente. Uno tiene que desaprender lo aprendido, pero para poder desaprender lo aprendido tiene que aprender lo aprendido. Es decir, ¿qué significa esto? Nosotros llegamos a ser lo que somos, pues pasamos una historia. Nosotros no podemos empezar a correr si no caminamos, si no gateamos. Entonces, hay todo un proyecto en el cual tenemos que ir viendo y animarnos a estar en el plato para hacer el plato.
Yo no puedo salir del plato si no estoy en el plato. Claro. Parece contradictorio, pero no encuentro ninguna forma con la varita mágica ni con la pastillita que de una película que está en la pastillita y tiene ampliación de conciencia Claro. mágica y ves todo y entendés todo, hasta que no haces esa ampliación de conciencia. Entonces vos me preguntás, yo tengo que aprender primero lo más que puedo de todo, pero lo que tengo que aprender es lo que digo, lo que te dije antes, no casarme con ninguno. La capacidad de saber discriminar, ordenar y caminar con lo que yo. La autocrítica, Claro. y animarme a ver realmente cuáles son las realidades. Hay muchas estrategias en las cuales uno puede hacer. A mí, a José, no quiero ser de tipo autorreferencial, pero sí, la que más me sirvió es haber aprendido materialismo dialéctico. Sí, mira, pensamos lo mismo. Claro. Yo quería que lean el libro Crítica de la razón crítica. Yo hice muchos trabajos cuando estudiaba periodismo, me acuerdo. Y yo puse crítica a la crítica. Hasta puse 3 críticas. Ya era como uno que avanzaba ya en lo que. Para que la palabra crítica no es criticar, es tener una mirada científica de esa realidad. Claro, que es muy importante, saber dónde te ubicás, dónde te plantás. Yo le sugiero a la gente, si quiere empezar a entender un poco este juego de redes sociales, hay un libro de Pulitzer, muy simple, pero hay que leerlo despacito, que se llama Curso de Filosofía y Matrimonio Dialéctico en la Universidad Obrera de Francia, de París, Pulitzer. Es chiquito, y habla de ese matrimonio dialéctico. Y también que lean el Kybalión, los principios herméticos del Kybalión. Estoy dando una línea del idealismo y una línea del materialismo dialéctico. Y ustedes, cuando empiecen a leer tanto las leyes del materialismo dialéctico como las leyes del Kybalión, los principios herméticos del Hermes Trismegisto, van a encontrar cuánta afinidad hay entre uno y el otro. Es asombroso. Sí. Cuando uno piensa que es totalmente contradictorio, como una cosa metafísica con una cosa materialista dicen cosas parecidas. Las leyes se manejan, son exactamente casi las mismas. Casi universales y milenarias también. Hay elementos que no... Exactamente. El mito humano, cuando hablamos, tiene mucho que ver con eso. Por eso a mí eso me sirvió mucho entender, y sobre todo ser valiente. Ser valiente significa no ir a agarrar un arma o pegarle a alguien, sino animarse a retirarse, animarse a renunciar, animarse a bajar la cabeza, animarse a aguantar afrentas y no entrar en los juegos de discriminación personal. No hacerlos, y cuando lo hagan, no entrar en ese juego, ni tampoco en los elogios de medido. Porque cuando hay muchos aplausos y después no vienen, sufrís como loco. Es una cosa que mucha gente, sobre todo los deportistas o los artistas que fueron muy aplaudidos y fueron muy elogiados, cuando después no viene ese elogio, se sienten tan mal. Y tengo unos cuantos amigos, sobre todo deportistas, que le ha pasado eso. Bueno, Víctor. Dos breves. Dale. Entrando en eso al mito y justamente la mitología griega, Zeus, viste que prácticamente era el dios máximo que los tenía todo a raya y lo tuvo ahora se me fue el nombre, le robó el fuego, viste. Sí, señor. Uno que era como Jesús, digamos así, ¿no? Prometeo, porque quería hacer justicia a él. Era como el medio Dios y el medio hombre. Uh-huh. Pero esto tiene que ver también con las luchas que se dan así, lo que se te permite y lo que no podés desarrollar, siendo lo endeble como humano o medio Dios. Y esto tiene que ver también, Prometeo, ¿dónde fue? Luchó con otros que eran semidioses y lo ayudaron a abrir la caja de Pandora. Todos dicen que la caja de Pandora, que es donde encontrás de todo lo que necesitas para la vida y lo que no necesitas. Y se dice, en el mito griego, que lo último que se encontró bajo de todo era la esperanza. Pero la esperanza no se tomaba muy en cuenta porque es muy engañosa. Fíjate vos, es uno de los temas que tenemos que hablar en esto de la educación, que la esperanza queda un poco ahí como una especie de tapujo para que no hagamos nada.
todas las personas dicen, y la elección, y tengo esperanza en este candidato. Entonces, traslada hacia el otro la responsabilidad de afrontar tales cosas. Esperanza y fe son las Exacto. famosas. Por eso le digo, lean el otro libro. Ahora sí salto el libro de ahora, Slavoj Zizek, el famoso filósofo postmarxista o neomarxista actual, que habla, él, fíjense, el título es impresionante. El último libro es El coraje de la desesperanza. El coraje de la desesperanza. Es decir, poner las cosas bien puestas a uno para enfrentar una situación actual que es tremendamente agresiva y negativa, con las herramientas que uno puede desarrollar, que tenga que ver quizás con eso también algo de la educación o la formación o el futuro, pensando también en los jóvenes. Aparte, lo que estás diciendo vos me resuena a mí dos valores que uno tiene que aceptar como humano: la mortalidad y la finitud. Exacto. Son los valores que aterran a la mayoría de la gente. Sí. Bueno, Víctor, damos Listo. si se quieren comunicar con nosotros, jgerman@fivertel.com.ar, por Facebook también, mensaje público privado, o mi celu por WhatsApp 156-382-997. Lo único que les digo es lo que vimos, el sketch que está hecho de las noticias, cómo se pueden rearmar y presentar noticias, tipo las noticias no falsas, sino modificar la realidad, o como la posverdad. Lo publiqué en Facebook, lo van a encontrar dentro de mi muro. Son 3 minutos, vale la pena verlo. Sí, sí. ¿Listo, Víctor? Listo. Nos encontramos el próximo jueves, si Dios quiere, y nos estamos viendo.